INAI. ¿Sabes de qué sirve el derecho de acceso a la información para tu vida cotidiana? En este podcast descubrirás cómo usarlo para resolver tus problemas cotidianos, acceder a un servicio público, programas sociales o bien construir soluciones para tu comunidad. Comenzamos. En este segundo episodio conoceremos la historia de Kenia, una mujer que logró obtener el reconocimiento de paternidad para su hija y una pensión alimenticia mediante el derecho de acceso a la información. Hola a todos y todas, estamos en el segundo capítulo del podcast ¿De qué sirve el derecho de acceso a la información para nuestra vida cotidiana? Y nos acompaña Kenia desde el estado de Oaxaca, que viene a compartirnos un caso que seguramente va a ser muy relevante para muchas mujeres en México, dada una triste realidad nacional que tiene que ver con padres, digamos, que no cumplen con sus deberes. Estimada Kenia, ¿nos podrías contar qué beneficio obtuviste con el derecho de acceso a la información en tu caso? Sí, claro, buenas tardes a todos. Pues yo soy una madre soltera que no tuvo el reconocimiento del padre de mi hija desde un principio. No tenía idea de con quién buscar ayuda para lograr el reconocimiento de mi hija, la patria potestad y la otra que él diera los derechos que mi hija merecía por simplemente ser su hija, ¿no? Entonces, pues logré todo esto, prácticamente el reconocimiento, la pensión alimenticia y que tuviera la patria potestad de mi hija. Eso es lo que logré haciendo una solicitud de acceso a la información. ¿Y qué pregunta fue la que tú elaboraste un poco para que la auditoría pueda conocer de forma un poco concreta cómo pueden ellos ejercer este derecho y acceder a beneficios similares? Pues prácticamente pregunté qué requisitos necesitaba yo para lograr justamente la patria potestad de mi hija. Necesitaba yo saber si la falta de pagos de alimentos era susceptible a que lo metieran a la cárcel o a que pudiera suceder un tema de que la ley pudiera entrar, ¿no? No conocía yo qué instituciones podían participar para poder llevar a cabo todo esto, y la otra pues para el reconocimiento de mi hija. Entonces prácticamente pregunté esto, que me dijeran cuáles eran los requisitos, el procedimiento que tenía yo que hacer, a dónde me tenía yo que dirigir, el material de difusión que también me pudieran dar para que yo pudiera tener la información un poquito más accesible, y si la falta de pagos era susceptible para una sanción administrativa o física para mi persona o la persona que iba yo a demandar en este caso, o qué tenía yo que hacer. Eso fue lo que estuve preguntando en mi solicitud de acceso. Buenísimo. ¿Y a quiénes le hiciste esta pregunta y cómo fue la respuesta que te dieron? Porque a veces hay sujetos obligados que responden con cierta, digamos, tendencia a utilizar tecnicismos, ser muy formales, y a veces ese lenguaje no es tan claro para la gente, los ciudadanos. ¿Cómo fue tu experiencia en estas respuestas que recibiste y cuáles te fueron útiles? En este caso hay que hacer un énfasis en esto. Yo no hice una sola solicitud de información. Yo le pregunté a todas las instituciones que yo pude tener algún conocimiento de que podían darme esta respuesta. Se la hice al DIF en el estado de Oaxaca, se la hice a lo que es Fiscalía en el estado de Oaxaca y también al Tribunal Superior de Justicia para lograr ver quién me podía dar una información. Cabe mencionar que hice una solicitud previamente al DIF cuando no sabía si podía yo tener algún pago o algún beneficio, algún programa social que me pudiera beneficiar. En ese entonces el DIF me dijo que no tenía, en este caso, programas sociales, no podía yo acceder en ese caso, pero no acabó ahí mi solicitud, no, volví a realizar otra, ya posteriormente tanto al tribunal, al Poder Judicial y a lo que es a todas estas instituciones para ver quién me contestaba. Como comentaba, el tema de los tecnicismos es un tema bastante grande porque no todos te contestan de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? Te contestan con tecnicismos que tú muchas veces no entiendes. Entonces tienden a contestar con leyes, con fundamentos, y uno que no es abogado, que no tiene alguna carrera en específica de lo que ellos están hablando, pues es muy difícil entender esa parte, ¿no? Entonces tuve varias respuestas y pues de estas respuestas logré yo encontrar como la que me ayudara más a mí. Ok, pues este caso creo que nos deja 3 lecciones claves, ¿no?
Por un lado, para los organismos garantes tienen el reto de que las respuestas las den en un lenguaje claro, ciudadano. Segundo, que el derecho de acceso a la información es particularmente útil para identificar, esto es una ruta de aprovechamiento, identificar aquellos procesos o procedimientos para poder acceder a derechos, a servicios que están ahí, pero que de alguna u otra forma no son o no están suficientemente difundidos y la gente por alguna razón no los conoce. El derecho de acceso a la información puede romper esa brecha, esa barrera de conocimiento entre un servicio público y un beneficiario. Entonces, en este caso es lo que se logra. Lograste identificar esa ruta, ese mecanismo mediante el derecho de acceso a la información. Y bueno, pues estoy segurísimo, esta sería la tercera lección, que este problema que es cotidiano puede ser resuelto de la misma manera en todo el país. Seguramente hay muchas mujeres que sufren esta situación y tan solo con el hecho de preguntar de forma formal puede lograrse este aprovechamiento. A mí me gustaría que agregáramos a esta lista de lecciones que nos da tu caso lo que comentábamos antes de iniciar el podcast, que tiene que ver con que hiciste las preguntas de tal suerte que pareciera que estabas haciendo casi una investigación, ¿no? Que no era como que yo necesito que me resuelvan ese problema, sino más bien yo estoy haciendo una investigación, estoy haciendo muchas preguntas y esto es muy útil porque pone en jaque a la autoridad. La autoridad tiene una actitud distinta ante aquellas preguntas que parecen venir de una persona que necesita un apoyo a venir de alguien que está haciendo un trabajo de investigación, y cuando eso sucede se lo toman con más seriedad y con más empeño, y eso también pudo haber influido en que te hayan dado la respuesta que necesitabas. No sé si quieras contarnos un poquito de este ejercicio de formulación de las preguntas que hiciste para cerrar ya con este caso. Sí, claro. Bueno, primeramente yo pregunté de manera formal porque no quería yo evidenciar que era yo una persona que quería. Normalmente a los ciudadanos les contestan de otra forma, ¿no? Entonces traté de poner como preguntas que también les preguntaran cuántos casos han resolvido, ¿no? En esta materia. Específicamente mis preguntas son la falta de pagos de alimentos, ¿por quién debe darlos? Si es susceptible de aplicación de algún mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal o familiar. ¿Cuántos asuntos han conocido en esa oficina justamente de este tema? ¿Cuáles son los requisitos y procedimientos para solicitar este servicio? Y también que me proporcionaran material de difusión y también que me indicaran el enlace o la página en la que yo podía entrar para acceder a esta información. Fiscalía normalmente me contesta, pero me contesta con términos jurídicos. Me dice que es factible a una querella, que con fundamento en el Código Civil, pero para mí, que no soy abogada, no entiendo, por ejemplo, la palabra querella, me cuesta trabajo, o me cuesta trabajo algunos temas de checar el Código Civil, o de que lo puedo hacer, pero para mí en el momento la respuesta que yo quería no me fue muy susceptible para apoyar a lo que yo necesitaba, ¿no? Y en el caso del tribunal me mandan lo que es la información de mecanismos alternativos de controversias, que me da una respuesta muy factible, que la verdad yo no sabía que era un mecanismo de controversia alternativa en ese momento, pero no solamente me manda un lenguaje ciudadano, ¿no? Sí me dice, es factible de acuerdo al fundamento tal, y me explica que este mecanismo de alternativa me va a ayudar mucho para llegar a un acuerdo con el papá de mi hija. Y no solamente eso, ¿no? Sino que logro tener una comunicación con él, se logra la firma de un convenio, se logra el reconocimiento y el pago de alimentos de mi hija. Y eso para mí es un logro bastante grande, porque ellos, a raíz también de unos trípticos que me agregan, que por cierto por los trípticos fue que logré acceder más rápido a todo esto, es que yo logro llamar a la institución, saco una cita y voy para que ellos me den la información un poco más general, ¿no? Entonces, de todas las respuestas que yo recibí de las 3 dependencias a las que les hice en un principio, yo creo que me quedé con la respuesta que a mí me favoreció más, que resolvió mis dudas, y no solo eso, ¿no? Que logré lo que yo quería al final, porque sí, les pregunté cuántos casos han resuelto de todo eso, de este año a este año que han tenido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también a mí me ayudó mucho, porque fueron información estadística que decía, bueno, si estos casos han resuelto, entonces también mi caso lo pueden resolver, ¿no? Y fue algo que para mí me ayudó, porque no solamente mi hija
que en un principio tenía solamente mis apellidos, ahora ella ya tiene el apellido de su padre, ya juega con ella en convivencia y también cumple con sus obligaciones, que ahora entra todo el tema de el derecho a la vestimenta, el derecho a la escuela, el derecho al reconocimiento que ella tenía, que en un principio yo decía, yo voy a hacerlo sola, pero porque no sabía que toda esta información está accesible y que nosotros podemos acceder. Y no solo eso, que no necesito un abogado para solicitar este servicio, que las instituciones están obligadas a ofrecerlas simplemente porque para eso están, para nosotros, para apoyarnos como ciudadanos. Y que la única forma, bueno, este tema del derecho de acceso a la información es bastante interesante, bastante apremiante para todos nosotros porque nos da información que nosotros no conocemos y que solamente haciendo una solicitud de información podemos tenerla. Y no solamente eso, sino que en la plataforma nos da la facilidad de no poner nuestro nombre inclusive y de poner algo que nosotros podamos poner para que nos manden la información y nosotros tengamos todo esto. Pues con toda esta experiencia ya para cerrar, te preguntaríamos, ¿de qué sirven los órganos garantes de acceso a la información o de qué te han servido a ti? ¿Cuál es tu valoración en torno a su utilidad social? Pues sirven de mucho porque garantizan el derecho de acceso a la información pública de las personas. Ellos son los que protegen este derecho y lo que a nosotros nos asegura que podamos acceder a esta información, que podamos tener todo esto, porque como decía, las dependencias normalmente piensan que hacen su trabajo y no dan la información como tal, no te dicen de manera libre o por decisión propia, hago esto, tengo estos servicios, porque creo que antes de hacer una solicitud de información yo no sabía bien a qué se dedicaban mis instituciones, ¿no? Vivo en el estado, soy ciudadana, trabajo igual, pero en ningún momento ninguna institución te dice, este servicio es gratuito, este servicio vas a tener, y la única forma es preguntándoles directamente. Y quienes, además de esto, si yo no estoy conforme con la información que me dan, ¿quién me garantiza que ellos me respondan lo que necesito? Entonces, para esto son los organismos garantes, para esto nos ayudan mucho, porque si no quedo conforme con la información que me dan, yo puedo decirles, no estoy conforme y quiero que me respondas lo que quiero. Y además es una institución o el órgano garante que me va a garantizar que si no me responden lo que yo quiero, también a ellos los pueden sancionar porque ya están con la Ley General de Transparencia, y esto es una información y es algo que a todos los ciudadanos nos debe de interesar y nos debe de apremiar el tema de los órganos garantes porque nos garantizan nuestro derecho de acceso a la información. Créeme que en un principio yo no estaba muy metida en esto porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Tuve la oportunidad de que un amigo me dice, puedes solicitar una información, puedes acceder a esto y preguntando a quienes tú quieras, porque no hay límite, ¿eh? Puedes hacer las preguntas a las instituciones que tú quieras y todas están obligadas a contestarte. ¿Por qué? Porque si no, el organismo garante te dice, no, te voy a sancionar si no les contestas. Entonces, para eso funciona mucho. Díganme que ha sido muy buena mi experiencia. Pues muchas gracias, Kenia, por tu tiempo, tu apertura, por contarnos esta historia que seguramente va a ser de interés para muchas mujeres. México es el país de los padres ausentes, el país de Pedro Páramo. Entonces, cuenta con todo nuestro esfuerzo para poder replicar este mensaje en todos los lugares que podamos, para que más mujeres puedan acceder a estos beneficios que tú lograste. Te agradecemos mucho y esperamos vernos pronto. Sí, muchas gracias. El acceso a la información transforma vidas. ¿Quieres saber más? Visita micrositios.nai.org.mx/Plan-DAI. Nos vemos en el siguiente episodio para que sigamos transformando realidades con el derecho de acceso a la información. El acceso a la información transforma vidas.